Tardes, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. ¿Qué tal, Rosario? Gusto saludarle. Por ahí los voy a molestar, que tengan su código, que tengan su material, ahí a mano. Y así les va a ser muy difícil ir dando lo que tienen que ir recordando. Vamos a hacer dos cosas. En principio, Silvia, creo que se le apagó su micrófono. y mire que sí, tiene razón. Yo creo que es la señal, algo así. Sí, tienen razón. Espero que ya nos podamos escuchar. No, yo creo que es en sí toda la señal, o sea, no es solo la de ustedes ni solo la mía. Parece que hay problemas de conectividad. Entonces, es que necesitamos ahí tener su código y su material, porque ustedes van a ir ubicando lo que les estamos explicando, por una parte. Por la otra, es importante que pongan atención para que ustedes también vayan recordando ya cosas que les hayamos dicho, y las que sean nuevas, que unas ya es recordatorio y otras pues es nuevo, ¿verdad? Entonces, por ahí ustedes tienen el contrato de compraventa mercantil, se recuerdan, ¿verdad? ¿En dónde tenemos ubicado? Porque ya estamos en contratos en particular. Díganme dónde para que yo lo pueda encontrar. ¿Dónde voy a empezar? 695. En el 695. Muchas gracias. Porque aunque ustedes no me lo crean, yo siempre estoy esperando que ustedes me auxilien. Porque así miro que están ubicados o que no. Estamos en el título segundo, los contratos mercantiles en particular. Y entonces empezamos. ¿Cuál es el primer contrato que tenemos, dijimos? El contrato de compraventa. ¿Sí me están escuchando? Sí, pero sí se les... Tenemos entonces el contrato de compraventa mercantil. Hay que ver que hay modalidades también de la... Entonces no se vayan a equivocar, que no son... Yo creo, Josué David, que tenemos problemas de conectividad, pero somos todos, porque es que hay problemas. Por ahí estaba yo preguntando y me dijeron eso. Entonces les decía que tenemos la compraventa, pero que la compraventa tiene modalidades. Entonces es bueno que encontremos ahí que no son otros contratos, sino que son modalidades de la compraventa. Entonces, vamos a encontrar el contrato de compraventa mercantil, que ya lo teníamos al principio. Ese es el concepto. La adquisición es un contrato típico mercantil, ¿verdad? Entonces, encontramos que ese contrato típico mercantil se da cuando los contratantes, uno que es comerciante, se denomina vendedor, que obliga a transferir la propiedad del bien, de la cosa o del producto a otra persona que es el comprador. Y el comprador, que puede ser otro comerciante, puede ser un particular, puede ser una persona, puede ser comprador, se obliga a entregar una contraprestación. ¿Cuál es la prestación? El bien, el producto, la cosa, propiedad del vendedor. Y al entregar la prestación,
recibe la contraprestación en dinero por el comprador, ¿verdad? Precio que se fija en dinero. Entonces es cierto, determinado, fijado en dinero y entregado como pago, como precio. Entonces ahí tenemos el contrato de compraventa mercantil. Tienen razón, pero está. Entonces ahí tenemos ya ustedes entre compraventa civil y compraventa mercantil. En principio es que hay un comerciante o hay más. Nosotros estamos viendo que hay varios comerciantes, varios particulares, y la compraventa es mercantil. Si solo hay un comerciante y hay varios particulares, la compraventa es mercantil. Si hay solo un comerciante y solo un particular, la compraventa sigue siendo mercantil, porque si no, saldría de la esfera de mercantil, estaríamos hablando de la compraventa civil, ¿verdad? Entonces ahí encuentran ustedes ya diferencias. Es importante en cuanto a las modalidades estudiar bastante, que son 5 temas. Sí tiene razón, José, pero no está en nuestra competencia poder resolver eso. Que no es necesario los 5 temas. Rosario, usted escribió un mensaje aquí. Perdón, Elita, lo que no se comprende es su explicación porque no permite que podamos recibir claramente lo que usted explica. No se comprende, perdón, Elita. Sí, por eso, porque es lo que no comprende, para que yo se lo pueda repetir o yo se lo pueda explicar de otra manera, o si la conectividad, que ahí sí ya no puedo hacer nada. Lick, ¿qué tal? Disculpe, fíjese que creo que es la conectividad a nivel general. Cuando usted explica, o sea, lo que usted explica se entiende, pero al momento de recibirlo, pues no se escucha lo que usted está diciendo. Entonces es la señal, más no la explicación que usted dando, ¿verdad, Lick? Sí, David, tiene razón. Muy bien, vamos a hacer lo que vamos. Te ofrezco mucho porque el problema ya es con Claro y contigo. Pero sí hay problemas, se ha caído el sistema, creo que desde ayer hoy. Entonces, Perdone, Licta, que la interrumpa. Es que la verdad, en lo personal, y creo que tal vez estoy hablando también a nivel general de mis compañeros, es como que no estuviéramos escuchando nada de lo que usted nos está compartiendo. Yo entiendo que usted probablemente está haciendo su mayor esfuerzo y muchas gracias, pero realmente es nula. Todo lo que estamos escuchando, su audio está demasiado distorsionado, entonces no podemos ni siquiera tomar nota porque el audio es totalmente muy inestable. Ya. Sí, entonces es problema de conectividad. Perdón, Elita, y de pronto se me ocurría que si usted se conecta desde su celular, o sea, siempre dejando esa conexión con la computadora para llevar la presentación, pero desde su celular con sus datos, tal vez podría tener una mejor señal. Vamos a probar. Ya.
Buenas noches, licenciada. No se le escucha nada. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Ahora que Sí, habló, sí, 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 le pero escuchan. anteriormente no. Sí me escuchan. Bueno, vamos a intentar por este medio. Sí, tenemos ahí unos problemas de conectividad con la licenciada, con algunas situaciones ahí. Vamos a continuar mientras se restablece la conexión con ella. Entonces, siempre con relación al contrato de compraventa que veníamos estudiando, no se le escucha. Sí se escucha. Sí, licenciado, Sí se usted sí se escucha, Ella le ya escucha. lo Ahora sí se escribió, escucha. entonces no sé si se me escucha o no se me escucha. Sí se me escucha. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, como estábamos estudiando el contrato de compraventa, veíamos en la clase anterior, en cuanto al que es la compraventa mercantil, hacer la diferencia entre una compraventa civil y una compraventa mercantil. Decíamos que para hacer la diferencia siempre tenemos que tener presente que en el lado del vendedor siempre debe ser un comerciante. Si del lado del vendedor está una persona particular, pues esa compraventa va a ser una compraventa civil. Entonces, sí o sí, el vendedor debe ser un comerciante que debe estar realizando el acto mercantil para el cual está autorizado. ¿Cómo sé si está autorizado? Pues ya sea que su patente de empresa individual o en su caso el objeto de la sociedad mercantil, pues permita realizar compraventas. Ahí estamos entonces ante una compraventa mercantil. En cuanto a los elementos, decíamos que siempre que estudiemos un contrato mercantil, siempre tenemos que tener presente que todo contrato pues va a definirse. El contrato debe tener elementos personales o intersubjetivos, va a tener siempre un elemento real, material, que va a ser la prestación y la contraprestación, y siempre un elemento formal, aun cuando el Código de Comercio permite que exista libertad de forma. Por seguridad y por certeza es recomendable siempre tener algún documento que respalde el contrato. El documento puede ser ya sea un documento privado, un documento autorizado por un notario, puede ser incluso también un título de crédito que veíamos dependiendo la modalidad de la compraventa, pues permite que el elemento formal sea un título de crédito. Siempre vamos a tener entonces en una compraventa el vendedor y el comprador. Elemento material, la prestación es lo que el vendedor va a trasladar en cuanto al dominio, que en el caso mercantil va a ser una cosa mercantil. Dígase mercadería, dígase productos. La contraprestación es lo que el comprador va a pagar por esa prestación, que va a ser relativo en un precio susceptible que va a ser a través de dinero. Va a ser dinero como tal. El elemento formal pues va a ser el documento privado, puede ser escritura pública si estamos hablando de una venta mercantil en el cual el objeto de la venta, el elemento material, pues va a estar sujeto a una inscripción registral, sujeto a un registro, pues puede ser que sea el requisito sea en escritura pública porque va a ser objeto de un registro. En cuanto a las modalidades, veíamos que la compraventa mercantil sigue siendo una compraventa mercantil, pero con diferentes modalidades. Puede ser una compraventa mercantil al contado, lo que usted pues día a día realiza al momento de que usted pues desde que sale de su casa y compra, por ejemplo, la gasolina, compra comida rápida, compra alguna cosa mercantil, usted lo hace en la mayoría de casos al contado. Entonces, esa es una de las modalidades que más se da en la práctica mercantil. Puede existir la compraventa en abonos, también se puede dar una compraventa en abonos. Puede existir una compraventa con reserva de dominio, se puede dar también dentro del punto de vista mercantil. Puede existir la compraventa de muestras o de calidades, también. Veíamos la compraventa contra documentos, que es la que regula el artículo 695 del Código de Comercio, cuando se refiere a que usted puede vender un bien o una cosa mercantil aun cuando no la tenga físicamente, sino que tiene un documento que respalda o que acredita la titularidad de esa cosa mercantil, y usted puede vender esas cosas mercantiles sin necesidad de tenerlas físicamente. Lo único que necesita es un documento que respalde o que acredite la titularidad, y esa es la compraventa contra documentos que regula el artículo 695. Vamos a encontrar
además de que en el artículo 695 tenemos las diferentes modalidades de la compraventa. Decíamos que se puede dar la compraventa de plaza a plaza, le denomina la doctrina. Se puede dar cuando un bien pues, no se encuentra dentro de una plaza, pues usted puede vender en otra plaza. Ahora bien, ¿qué tenemos que tener presente? Que existen las compraventas al crédito. Se recuerdan que platicábamos la clase anterior, cuando usted realiza una compraventa mercantil al crédito, se puede dar una situación interesante, que es cuál va a ser el elemento formal. Cuando yo realizo una compraventa mercantil al crédito, pues voy a hacer plasmar, voy a documentar esa compraventa mercantil al crédito en un título de crédito. Para eso decíamos que tendríamos que ver el título de crédito llamado factura cambiaria. Cuando hablamos de la factura cambiaria, decíamos que es un título de crédito que van a hacer a la vida jurídica producto de una compraventa o de una prestación de servicios. Ahora, lo característico de esto va a ser que la compraventa y la prestación de servicios deben de ser al crédito. Quiere decir que para que exista una factura cambiaria, sí o sí usted debe llevar a cabo una compraventa mercantil, pero al crédito. Si usted pagó la mercadería, pagó la cosa mercantil, ahí estaríamos ante una compraventa al contado. Pero cuando es al crédito, pues debo plasmar ese contrato en la factura cambiaria. Y esto lo contiene regulado, pues si nos vamos a lo que establece propiamente el apartado de los títulos de crédito, que veíamos en la clase anterior, cuando hablamos de la factura cambiaria. Alguien que veamos la factura cambiaria para manera de repaso, para recordatorio. Alguien que me encuentre la factura cambiaria, por favor. ¿Dónde la tenemos regular? ¿Alguien que haya encontrado la factura cambiaria? Por favor, Daphne. Es el artículo 591, factura cambiaria. La factura cambiaria es el título de crédito emitido en forma física o electrónica que en la compraventa de mercaderías o en la prestación de servicios, el vendedor o prestatario de un servicio libra y entrega o remite al comprador o beneficiario de un servicio. La factura cambiaria se emite, incorpora un derecho de crédito sobre la totalidad o sobre parte insoluta de la compraventa o prestación de servicios. Ahí estamos. Muchas gracias, Daphne. Nos vamos a quedar hasta acá para volver a hablar sobre la factura cambiaria. Entonces, la factura cambiaria, si nos damos cuenta, lo que establece la ley es que puede emitirse y debe emitirse, ya sea de manera física o electrónica, pero siempre que se lleve a cabo una compraventa de mercaderías, nos vamos a quedar en mercaderías, pero sigue estableciendo el artículo que la factura cambiaria que se emite incorpora un derecho de crédito. Quiere decir que el crédito se otorga sobre la mercadería. Entonces, no es que vaya a hacer usted un documento privado o una escritura pública. Usted lo que debe hacer como elemento formal, debe elaborar una factura cambiaria. Entonces, cuando la modalidad de la compraventa es al crédito, su elemento formal va a ser un título de crédito llamada factura cambiaria. ¿Comprendemos esa parte de la compraventa mercantil al crédito? Sí. ¿Sí? ¿Se comprende? Muy bien. Sí. Luego teníamos las modalidades de compra-venta cuando se da de manera internacional, que veíamos que existen términos que se dan en cuanto a una compra-venta cuando es internacional. El código establece algunas de las modalidades de los llamados ICOTEMS o términos de compra-venta internacional. Son muchos los términos, pero el código pues regula prácticamente los que más se utilizan, los que más son susceptibles de aplicabilidad en esas modalidades de compraventa. Veíamos que existe la modalidad en la cual el vendedor termina su responsabilidad cuando coloca la cosa
objeto de la compraventa, la mercadería que va a ser producto de exportación, si lo quiere ver así, que usted es el vendedor y va a exportar mercadería a otro país, pues su responsabilidad en alguna de las modalidades se finaliza en el momento que usted coloca la mercadería a bordo del transporte. El transporte que va a trasladar la mercadería a su lugar de destino. Puede ser que esa compraventa es internacional y el medio de transporte que se vaya a utilizar puede ser ya sea un medio de transporte terrestre, imaginémonos que va a ser a través de tráiler, a través de furgones, o puede ser que el traslado se realice a través de un buque. También puede darse por la vía marítima. En esas dos modalidades que puede ser de transporte, se puede dar siempre esa modalidad de a libre a bordo, que es la modalidad que tenemos en el artículo 697, cuando establece en la venta libre a bordo. Esa es una de las modalidades de compraventa internacional, la cual significa que el vendedor termina su responsabilidad en esa compraventa cuando coloca la mercadería a bordo del medio de transporte que va a trasladar la mercadería. Ahí finaliza la responsabilidad del vendedor. Esa es una de las modalidades de compraventa internacional, libre a bordo. Existe la otra modalidad, que es cuando el vendedor termina su responsabilidad en esa compraventa cuando la mercadería que es objeto de venta y que va a ser trasladada de manera internacional, su responsabilidad finaliza cuando él coloca la mercadería al costado del transporte, ya sea al costado del buque o al costado, si lo quiere ver usted así, del tráiler que va a trasladar la mercadería. Eso es lo que se denomina la modalidad costado al buque, FAS, que está regulado en el artículo 698. Tenemos la otra modalidad de compraventa internacional, que es la que regula el artículo 699, que es la modalidad CIF. En esta, pues decíamos que el vendedor, al momento de hacer la compraventa, en esa compraventa incluye dos cosas más, además del precio. ¿Cuáles son esas dos cosas más que incluye en esa modalidad? ¿Alguien se recuerda? El flete y el seguro. El flete. Seguro y el flete, ¿verdad? Entonces decíamos que en esa modalidad, el que compra la mercadería, no solo está adquiriendo la mercadería, al mismo tiempo, en esa modalidad, el vendedor se está obligando a entregarle la mercadería hasta el lugar donde el comprador designe. Hasta el lugar donde él designe, el comprador, pues ahí finaliza la responsabilidad del vendedor. Entonces, eso es lo que se denomina CIF, que es costo, seguro y flete. Cuando se refiere al costo, es el costo propiamente de la mercadería, el seguro que cubre a la mercadería durante el trayecto, durante el traslado, y hasta que sea entregada al comprador, y el flete, que incluye también incluye el pago del transporte, ya sea el transporte si es terrestre o marítimo. Se puede dar esa situación. ¿Alguna duda con la compraventa internacional en cuanto a las tres modalidades que regula el Código de Comercio? ¿No tenemos ninguna duda? ¿Seguros? Bueno. Veíamos las características especiales. Cuando hablamos de características, las características es algo que sirve para diferenciar una institución de otra. Entonces, los contratos, pues muchos contratos van a tener las mismas características. Por ejemplo, todos los contratos mercantiles que veamos, pues van a ser bilaterales, porque en todos hay derechos y obligaciones contrapuestos. Todos van a ser onerosos, porque veíamos que una característica de los contratos mercantiles es que todos son onerosos, hay un interés de lucro. Pero vamos a encontrar que hay ciertos contratos que van a tener algunas características que otros contratos no las van a tener. Por ejemplo, decíamos que el contrato de compraventa mercantil, dependiendo la modalidad, puede ser consensual.
¿Qué significa? Que la compraventa pues se va a perfeccionar con el simple consentimiento de las partes. Por ejemplo, cuando usted adquiere un producto y usted pues le da a la aplicación aceptar, pues usted ya perfeccionó el contrato, hubo consentimiento. El contrato queda perfecto. A diferencia cuando hablamos de un contrato, de que la característica del contrato es real, ¿qué significa? Que mientras la cosa no sea entregada al comprador, no se va a perfeccionar ese contrato. ¿Por qué? Puede ser una compraventa mercantil que su modalidad, pues imagínense que va a ser, por ejemplo, al contado. ¿Qué significa? Me entregan el producto, pues hasta que me entreguen el producto se perfecciona. Esa es una compraventa real. Una compraventa, por ejemplo, con reserva de dominio es consensual. No le están entregando a usted el bien, pero ya se perfeccionó la compraventa. Esa es consensual. Estábamos diciendo que es una compraventa, por ejemplo, su característica conmutativo. ¿Qué significa? En el momento que el vendedor y el comprador se ponen de acuerdo y llevan a cabo el contrato, ambas partes tienen conocimiento de sus derechos y sus obligaciones y los efectos que produce también el contrato. Entonces es conmutativo. Veíamos que la compraventa es traslativo de dominio. ¿Por qué? Porque cuando se define la compraventa, se define estableciendo que es un contrato típico mercantil por el cual una persona llamada vendedor, que es un comerciante, traslada el dominio. No está trasladando solo el uso o el disfrute, está trasladando el dominio pleno de la cosa mercantil a otra persona llamada comprador. Entonces, es un contrato traslativo de dominio. Y algo que no está acá, pero que veíamos que según la clasificación de los contratos mercantiles, ¿se recuerdan ustedes? ¿Dónde clasificamos o dónde dentro de la clasificación propiamente de los contratos mercantiles, dónde colocamos a la compraventa mercantil? ¿Se recuerdan de eso? De esa clasificación. Que es un contrato de cambio. Es un contrato de cambio, ¿verdad? Porque al ser un contrato de cambio, los contratos de cambio lo que buscan es la circulación de la riqueza, cambiar un bien por otro. Usted cambia, o el vendedor cambia este producto por el dinero que le va a dar el comprador. Entonces es un contrato de cambio. En cuanto a derechos y obligaciones, veíamos que todo contrato pues va a tener efectos. ¿Cuáles son los efectos legales? Quiere decir cuáles son los derechos y obligaciones que nacen de ese contrato. Lo que para el vendedor es un derecho, pues puede ser una obligación para el comprador. Y veíamos que los derechos del vendedor, por ejemplo, el vendedor, el derecho que tiene, ¿cuál va a ser el derecho del vendedor? ¿Cuál consideran ustedes? Que veíamos la clase pasada. ¿Cuál va a ser el derecho del vendedor? ¿Cuál será el derecho del vendedor? Tienen que se recuerda. Ya se les olvidó. Sería recibir la contraprestación en dinero. Muy bien, recibir el pago por esa compraventa, recibir el dinero. Ese es un derecho que tiene el comprador, perdón, el vendedor. Entonces, ahora, decíamos que esos son los derechos que tiene el vendedor. Recibir el dinero producto de la venta. Ahora, ese es el derecho del vendedor. ¿Cuál será la obligación del comprador? Pagar. Pagar el precio por la cosa mercantil. ¿Cuál será ahora, por ejemplo, una obligación que tiene el vendedor? ¿Cuál es la obligación que tiene el vendedor? Entregar la cosa. Ahora, decíamos que la entrega, ¿cómo debe hacerse esa entrega? ¿Será cuando él quiera, como él quiera, en el lugar que él quiera? Y entregarme lo que él quiera. En lugar, forma y tiempo pactados. Muy bien, entonces, cuando la obligación del vendedor es entregar la cosa, tiene que ser en el modo, en el lugar, en el tiempo y la cosa objeto de la venta. No me va a entregar algo que yo no compré. Entonces, la entrega como obligación va implícito
Esas 4 cosas. Modo, lugar, tiempo y objeto. Esas son como tal. Otra obligación que tiene el vendedor. Imaginémonos que si la obligación es en una compraventa que es costo, seguro y flete, él tiene la obligación de garantizar la entrega, dar una garantía que se va a entregar la cosa. Entonces, ahí encontramos derechos y obligaciones. ¿Alguna duda con la compraventa mercantil? ¿Ninguna duda? Bueno, veamos entonces. Vamos a ver. ¿Ninguna duda? ¿Quedó clara la compraventa mercantil? ¿O sus modalidades? Sí. Seguros, seguros. Bueno, veamos entonces otro contrato. Para ver este contrato, vamos a tomar algunos ejemplos. ¿Quién de acá tiene teléfono de línea? Levante la manita, no le voy a preguntar, no le voy a pedir una llamada, no se preocupe. Menos de larga distancia, no se preocupe. Ahora bien, ¿por qué ustedes tienen una línea? Puede ser por trabajo o porque, la mayoría de veces es por trabajo, ¿verdad? Para no estar recargando, para no estar viendo ir a la tienda y que le hagan la recarga. Muchas veces usted hace un contrato para tener una línea. Ahora bien, ese contrato de línea que usted tiene, lo que le están dando es un bien o un servicio. Un servicio. Un servicio. Un servicio. Ahora bien, ese servicio usted lo paga, ¿cómo lo paga? ¿Diario, quincenal, mensual? Mensual. Quiere decir que a usted le proporcionan un servicio de manera mensual. Muchas veces usted no tiene un contrato. Le dicen, mire, sin contrato, ¿verdad? Y le dan el servicio a usted. Pero usted goza de un servicio y este servicio se lo proporcionan y usted posteriormente paga por ese servicio. Bueno, pues le comento que usted lo que hizo con la empresa o la sociedad que solo tenemos 2 en Guatemala, hizo un contrato de suministro. Un contrato de suministro fue el que usted hizo. Y los contratos de suministro se dan mucho. La verdad es que la mayoría, por ejemplo, usted puede ser que tenga el servicio de energía eléctrica. Ese es un contrato de suministro. Usted tiene un contrato, por ejemplo, de agua entubada. También es un contrato de suministro. O usted tiene un negocio que hablábamos, creo que no sé si yo con ustedes o en la otra sección, que usted, por ejemplo, apertura un negocio. Un negocio en el cual usted se dedica, por ejemplo, a la venta de comida. Usted apertura un restaurante y usted pues hace un contrato con imaginémonos con el proveedor de carnes que decíamos, ¿verdad? Que le va a proveer cada semana o cada 15 días ciertos cortes de carne, cierta carne, incluso verdura, le puede proveer, imaginémonos, ¿verdad? Bebidas espirituosas o bebidas gaseosas, y no es necesario para que usted vaya a ir a comprar, sino que pues esta persona semana o cada 15 días le proporciona este bien. Entonces veamos cómo está regulado en la ley este contrato, que la mayoría hemos hecho un contrato de suministro sin querer, ¿verdad? Y sin saberlo muchas veces. 707, por favor. Capítulo 2 del suministro y del contrato estimatorio, artículo 707, contrato de suministro. Por el contrato de suministro, una parte se obliga mediante un precio a realizar en favor de la otra prestaciones periódicas o continuadas de cosas, muebles o servicios. Muy bien, entonces veamos lo siguiente. Vamos a tener que sacar elementos de esta definición, vamos a sacar algunos elementos y algunas modalidades que se podrían dar como tal. Bueno, primero veamos que el contrato de suministro es un contrato típico mercantil. Veamos, siempre que definamos un contrato mercantil lo vamos a definir de esta manera, cuando esté regulado en la ley. Siempre es un contrato típico mercantil. Ahora bien, es un contrato típico mercantil por el cual una de las partes
se obliga a ejecutar o a dar, si lo quiere ver usted así. Ahora, esta persona que se obliga a ejecutar, a darle a usted un bien o un servicio de manera periódica o continuada, ¿cómo le vamos a denominar a esta persona? Ya sea individual o persona jurídica. ¿Qué nombre le vamos a dar? Elementos personales, ¿no? Sí, pero el elemento personal, pero la persona que me da a mí ese producto, Suministrador. el suministrador, el suministrante, el proveedor. Cuando decimos tengo problemas con el proveedor, por ejemplo, entonces la persona que se obliga en este contrato a ejecutar o a darme un bien o un servicio se llama suministrador, suministrante o proveedor. Así le podemos denominar. 3 nombres le podemos dar a esta persona, individual o persona jurídica. Suministrador, suministrante o proveedor. Ahora bien, la mayoría de nosotros lo que somos, que recibimos esa prestación, que es el bien o servicio, ¿cómo nos vamos a denominar? Consumidores. Consumidores o suministrados. ¿Qué es lo que paga usted por la línea de teléfono? Un bien o un servicio. No, ¿qué paga usted? ¿Qué da usted a cambio de ese bien o de servicio? ¿Paga un Precio. un precio? Por eso cuando le llega la factura a usted, usted paga por ese bien o por ese servicio. Por ejemplo, cuando le llega la factura del internet, de la luz, del agua, usted está pagando ese precio. Entonces, ahí estamos ante el contrato de suministro. Entonces, en el contrato de suministro va a ser ese contrato por el cual una de las partes, o sea, una persona llamada suministrante, se obliga a ejecutar en favor de otra llamada suministrado prestaciones periódicas y continuadas mediante una contraprestación cierta y en dinero. Entonces, ahí estamos ante el contrato de suministro. Elementos personales, vamos a encontrar al suministrador, suministrante o proveedor, que es la persona individual o persona jurídica que va a ejecutar o me va a dar ese bien o ese servicio. El consumidor o suministrado, pues es la persona que recibe del suministrante, pues ese bien o ese servicio. Y a cambio paga, pues como tal, por ese servicio o por ese bien. Elemento formal. Hay libertad de forma. No es que siempre se vaya a dar a través de formularios, pero el ejemplo es cuando usted adquirió la línea de teléfono, le pregunto, ¿usted se puso a redactar el contrato con la empresa? ¿O ya estaba elaborado? No, ya está elaborado. Cuando usted adquirió, por ejemplo, el servicio de agua potable, ¿usted redactó el contrato con estas personas? ¿O ya estaba elaborado? Ya estaba elaborado. Ya estaba elaborado. Energía eléctrica ya estaba elaborado. Entonces, la mayoría de contratos de suministros, pues ya están previamente redactados. Ya usted lo que hace como consumidor o usuario es únicamente adherirse. Claro, existe libertad de forma. No significa que siempre un contrato de suministro va a ser en formulario. Por ejemplo, usted hace un contrato de suministro con una empresa que le preste servicio de gas, por ejemplo, que le preste servicio de lo que hablábamos de un restaurante, o incluso, por ejemplo, usted puede hacer un contrato de suministro sin ánimo de hacer publicidad. Ustedes han visto, por ejemplo, salvavidas, que de repente usted ve que en una entidad van a dejar garrafones de garrafones, porque ya se hizo un contrato de suministro. Por ejemplo, usted tiene un contrato de suministro con una entidad que se dedique al tema de librería. ¿Han visto ustedes que de repente les llevan Rexmac de papel, utensilios, cuestiones útiles de librería? Pues se hace un contrato de suministro, o de repente un contrato de suministro de servicios de limpieza. También un contrato de suministro. De manera periódica le van a usted a limpiar, le van a hacer el aseo y todo. Podríamos hablar de un contrato de suministro. Porque lo que establece la ley es un bien le va de manera una cosa mueble o un servicio. Entonces, eso, ahí estamos ante el contrato de suministro.
Hasta donde vamos comprendiendo el contrato de suministro. Veamos entonces algunas situaciones del contrato que hay que tener presente siempre. Veamos el 709. ¿Qué establece el 709? Suministros periódicos. En el suministro de carácter periódico, el precio se determinará y se pagará por cada prestación aislada. Esto se da a veces cuando usted en algunos contratos de suministro no es que exista ya la tarifa fija, ¿verdad? Sino que va a depender el uso que usted, el servicio que se le vaya proporcionando, así va a ir pagando usted. Tenemos un contrato de suministro, pero no es que tengamos una tarifa ya fijada. Si usted me tiene que pagar cierta cantidad. En el suministro periódico, pues va a variar muchas veces el pago, porque va a variar el consumo que usted haya tenido. Eso es cuando estamos hablando de un contrato de suministro de manera periódica. Se puede dar que en un contrato, pues, se establece un plazo. Así como se puede establecer un precio, se puede establecer un plazo. Hoy en día puede que usted tenga un contrato de suministro en el cual ni siquiera exista un plazo. Y le dicen, mire, el suministro es sin contrato. Le dicen a veces, ¿qué quiere decir? Que a veces no hay plazo, pero siempre hay un contrato de suministro implícito. 710, veamos por favor. Plazo. El plazo establecido para las prestaciones aisladas se entenderá pactado en intereses de ambas partes. Si quien ha de recibirlas tiene la facultad de fijar la fecha de las prestaciones aisladas, deberá comunicarla al suministrante con anticipación suficiente. Muy bien, eso es en cuanto al plazo, ¿verdad? El plazo establecido para las prestaciones aisladas se entenderá pactado en interés de ambas partes. Se pacta ahí como no es como tal algo que sea periódico, sino que puede ser que esté aislado. Se puede pactar, si no hay un plazo, pues dependiendo cómo se vaya dando el suministro, se va determinando el plazo propiamente. Otra cuestión interesante que tenemos que ver dentro del contrato de suministro. Primero es la terminación. Aquí vamos a encontrar dos cuestiones diferentes. Una cosa es la terminación del contrato y otra cosa es la suspensión del contrato. Terminación es porque ha concluido el plazo o porque ha concluido las prestaciones periódicas como tal, ¿verdad? La suspensión es cuando estamos todavía dentro del periodo del contrato, pero suspendemos la ejecución del contrato. Entonces veamos qué establece el 712. 711 y 712, por favor. Artículo 711. Terminación. Si el incumplimiento de una de las prestaciones aislada tiene tal importancia que haga presumir que las prestaciones futuras no se ejecutarán oportunamente, podrá darse por terminado el contrato. Muy bien, entonces puede darse una terminación anticipada. Aquí estamos hablando de que puede darse una terminación anticipada. ¿Cuándo se podría dar la terminación anticipada en un contrato de suministro? Con una sola de las prestaciones que exista un incumplimiento. Le incumplieron a usted una de las prestaciones de suma importancia. Imagínese que a usted en su negocio no le llevan la materia prima. Y de esa materia prima depende todo su producto. Entonces, si no le dieron esa prestación, usted podría dar por terminado el contrato de manera anticipada. Entonces, se puede dar esa situación. Entonces, si el incumplimiento de una de las prestaciones aisladas tiene tal importancia que haga presumir que las prestaciones futuras no se ejecutarán oportunamente, se puede dar por terminado el contrato. Entonces, ¿quién puede dar por terminado de manera anticipada? ¿Será el suministrante o el suministrado? El suministrado, Lick. El suministrado. La terminación aplica para el suministrado. ¿Y quién es qué otro nombre le damos al suministrado, Alfredo? Consumidor. Pues sería como el cliente, ¿no? Porque aparte sería el comerciante. El consumidor. ¿Se recuerdan que le dábamos ese nombre también? El suministrado
o consumidor, también se le puede denominar. O sea, él puede dar por terminado de manera anticipada el contrato. Entonces, el contrato de suministro lo puede dar por terminado de manera anticipada solo el suministrado. El suministrante no puede dar por terminado de manera anticipada el contrato. Ahora veamos el 712, la suspensión y la denuncia, que establece. (712) Suspensión y denuncia. Si la parte que tiene derecho al suministro no cumpliere alguna de sus obligaciones, el suministrante no podrá suspender la ejecución del contrato sin darle aviso con prudente anticipación. Paremos ahí. Okay. Ahora, la suspensión, ¿quién puede dar por suspendido el contrato? El suministrante, Lic. El suministrante. Ahora, solo que si el suministrante quiere dar por terminado, quiere suspender el suministro, lo puede hacer de un día para otro. No tiene que darle previo aviso al consumidor. Le tiene que dar un aviso previo al suministrado o consumidor. Ese es un requisito que se debe cumplir para poder suspender la ejecución de este contrato. Veamos el siguiente párrafo, por favor. Si no se hubiera establecido la duración del suministro, cada una de las partes podrá denunciar el contrato, dando aviso con la anticipación pactada o, en defecto, con una anticipación de 90 días. Muy bien, entonces aquí encontramos en este párrafo dos supuestos. El primer supuesto del 712 es cuando se refiere a un contrato de suministro que sí tiene plazo. Así se pactó en el contrato un plazo. En el segundo supuesto, el 712, es cuando en un contrato de suministro no se ha pactado el plazo. En ese supuesto permite, como tal, que se pueda dar la suspensión, pero debe darse con una anticipación, un aviso, no más de 90 días. El segundo párrafo aplica para ambas partes. El primer párrafo aplica solo para el suministrante cuando existe contrato. ¿Estamos ahí? Bueno, características de ese contrato. Es un contrato de tracto sucesivo. Si se dan cuenta, a diferencia de la compraventa que era conmutativo, este es un contrato de tracto sucesivo. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que este contrato se está perfeccionando cada vez que se da la prestación periódica continuada. Entonces se va ejecutando el contrato. No es un contrato de ejecución instantánea, es un contrato que se ejecuta en el transcurso del tiempo, traslativa a dominio. Aleatorio, por esa situación, puede haber incertidumbre. Cuando hablamos de que es aleatorio, porque puede suceder cualquier situación. Imagínense que los productos suban de precio. Entonces se vuelve aleatorio porque puede estar condicionado en el que exista un aumento o una disminución. Entonces puede ser aleatorio. Esa de adhesión, pues decíamos que en la mayoría de casos el contrato de suministro, pues usted se adhiere a lo establecido dentro del contrato. Es un contrato oneroso porque va a existir como tal, pues un pago por ese servicio o por ese bien. Es bilateral por el hecho de que existen derechos y obligaciones que se contraponen entre las partes. O sea, hay ahí una situación de derechos y obligaciones. Por eso se dice que es bilateral, es consensual, porque muchas veces usted ya firmó el contrato de suministro y todavía no le han proporcionado el servicio o el bien, pero ya el contrato se perfeccionó con el consentimiento. Derechos y obligaciones, pues en su caso, pues vemos que el suministrante, pues, y el suministrado van a tener derechos y obligaciones. Las obligaciones del suministrante, pues proveerle a usted el bien y el servicio en las condiciones óptimas. Como tal, no suspenderle a usted, por ejemplo, es una obligación que él tiene, no suspenderle el servicio suministrado o el bien o el servicio sin darle un aviso de anticipación. Esa es una obligación que tiene el suministrante. Un derecho que tiene el suministrado es, una obligación del suministrado es pagar en la
tiempo, modo y lugar establecido ese bien o ese servicio que se le está proporcionando en el suministro. Otro derecho que usted tiene es poder dar por terminado de manera anticipada el contrato de suministro. Ese es un derecho que tiene el suministrado. Y esos son algunos derechos y obligaciones. ¿Alguna duda hasta acá del contrato de suministro? No, Lica, ahí estamos bien. Licenciado, una duda. ¿Podría volver a repetir una definición de tracto sucesivo? Que es algo que me cuesta definir. Muy bien, el tracto sucesivo es una característica de los contratos en los cuales se perfeccionan en el transcurso del tiempo y en la ejecución del mismo. Gracias. Cuando usted le dicen el contrato es de tracto sucesivo, ¿qué significa? Que el contrato no quedó perfecto con la simple firma, si lo quiere ver así, sino que se va perfeccionando conforme se va ejecutando en el transcurso del tiempo. Perfecto, gracias. Aleatorio es porque puede estar sujeto a revisiones, porque pueden suceder algunas cuestiones que modifiquen el contrato, se puede dar en el transcurso de la ejecución. Por eso se dice que es aleatorio. Muy bien. ¿Estamos ahí? No sé si tenemos alguna duda. ¿Listos ya para el... ¿Cuándo es el examen? Jueves. Jueves. ¿Ya están listos? No, Más que listos. ¿Y el repaso? ¿Vale? ¿Y el repaso, licenciado? Este era el pequeño repaso, Alfredo. Solo 2 contratos van a venir entonces en el examen. Van a venir el contrato de compraventa, el contrato de suministro y toda la teoría general de las obligaciones y contratos mercantiles. Gracias, licenciado. Licenciado, ¿puede compartir las diapositivas en Classroom? Sí, vamos a ver de trasladárselas. Igual el material ya lo tienen. Muy bien. Bueno, estamos ahí entonces. Siempre revisen su material, por favor. En el material tienen toda la teoría general de las obligaciones y contratos. Ahí tienen todo lo que hemos visto. Ya está un poquito de más. El día miércoles ya no tendremos clase. Pues siempre estén pendientes por si les vamos a dar alguna información. Siempre pendientes en el chat. Muy bien. Ahí estamos entonces. Que tengan muy buena tarde. Nos vemos entonces, ya sea el día miércoles o el día del examen. Muy amable. Feliz noche. Noche. Buenas noches, licenciado.